Listo. Muy buenos días, padres de familia. Vamos a darle inicio a la reunión de Escuela de Padres del día de hoy. En respeto y agradecimiento a los padres que son tan cumplidos, vamos a arrancar de acuerdo a la programación a las 7 de la mañana. Y voy a proceder a presentarles la agenda de trabajo de esta jornada para que todos tengamos claro qué es lo que vamos a hacer y podamos, a partir de ello, pues estar muy atentos a los procedimientos. ¿Cuál va a ser la dinámica que vamos a desarrollar de manera formal a dicha actividad? La agenda de trabajo es la siguiente. Primero vamos a hacer un saludo y una bienvenida a los padres de familia a esta actividad. En segundo lugar, vamos a presentar el objetivo de la reunión. Es indispensable conocer el propósito que nos convoca en esta mañana. En tercera instancia, vamos a hacer una pequeña reflexión por parte del coordinador referido específicamente al tema que vamos a tratar en el día de hoy. Posteriormente, la psicoorientadora de la institución va a hacer una intervención en donde va a hablar sobre métodos de estudio. Después de ello, cuando termine la psicoorientadora, vamos a responder algunas de las preguntas que más se presenten o a las preguntas que ustedes hagan, las que alcancemos a responder. Y después de ese ciclo de preguntas, entonces nos despedimos y terminamos la actividad. Esto para que lo tengamos en cuenta. Para dar inicio a esta reunión quise traer una frase bien interesante para la reflexión y es esto. Hay dos tipos de educación, la que enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir. Nosotros como institución educativa, Juan Lozano y Lozano, queremos cambiar un poco el paradigma educativo que se tiene en general. ¿En qué sentido? Muchas veces nosotros hacemos grandes esfuerzos y nuestro argumento con los estudiantes para que se motiven es que usted tiene que ganarse la vida y eso se lo va a permitir la educación. Nosotros como institución, más que ganarse la vida, lo que queremos es que esta educación sirva para vivir asertivamente, para crear seres humanos que sean felices, seres humanos que disfruten de esas cosas importantes de la vida, no solamente, obviamente, de lo económico, que es bien importante, no solamente de su aspecto profesional, de su trabajo, de todo ese tipo de cosas, sino que además se vea en ellos ese desarrollo de inteligencia emocional en donde los estudiantes desarrollan su potencial de manera equilibrada, no aquella que no se vean ciudadanos, como por ejemplo es común que tienen, digamos, éxito económico, pero mantienen en depresión, mantienen en psiquiatría, porque hay un desequilibrio emocional. Entonces, para hablar de ese desarrollo integral y para poder lograrlo más bien, nosotros como Escuela de Padres de la institución educativa Juan Lozano y Lozano, lo que hacemos con estas intervenciones es tratar de cambiar el paradigma para que todos tengamos en cuenta que la formación debe ser integral y que no solamente el conocimiento es importante, que si bien es cierto es importante, también es importante el cuidado del cuerpo y el cuidado de la mente. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo para estar nosotros en esta mañana que está fresca, todos como conectados con el computador, el celular, etcétera? ¿Qué es lo que nos convoca? ¿Cuál es nuestro propósito? En la reunión de hoy, el propósito es aportar herramientas a los padres de familia para que puedan hacer un acompañamiento asertivo de los estudiantes en la casa. Y hablo de hacer el acompañamiento de los estudiantes en la casa haciendo una salvedad. Pudiéramos pensar que este acompañamiento lo tenemos que hacer en este momento porque estamos en pandemia. Y resulta que no es en este momento. Ese acompañamiento lo tenemos que hacer de ahorita que estamos en pandemia, pero después de ella también, porque siempre ha sido necesario y será necesario que los padres de familia hagan ese acompañamiento a los estudiantes, le ayuden a desarrollar su potencial. Entonces, este propósito del día de hoy, porque pudiéramos también pensar lo siguiente, ya estamos terminando el año, ya hablar de métodos de estudio finalizando el año como que ya no tiene una lógica y resulta que no, porque el proceso educativo es para toda la vida. Y cualquier cosa que haga referencia al proceso educativo, al aprendizaje, nos va a servir.
bien sea para el grado siguiente, bien sea para la universidad y bien sea para la vida. Muchas de las cosas que nosotros aquí conversamos nos sirven también a nosotros los adultos. Entonces, ese es nuestro propósito para el día de hoy. Y vengo aquí entonces ya a aportar una pequeña reflexión que tiene también otro propósito y es efectivamente el poder, digamos, saber el por qué motivo nosotros tenemos que hablar de métodos de estudio, ¿cierto? He titulado esta reflexión como Aprender a aprender y voy a decirles por qué. Resulta que en primera instancia diríamos como papás, bueno, yo tengo una inquietud. ¿Por qué vamos a hablar de métodos de estudio en una escuela de padres? No tiene mucha lógica. Debería ser enseñarle métodos de estudio y de aprendizaje a los muchachos, porque ellos son los que lo necesitan. Eso es cierto. Y de hecho, eso se hace en el aula, se hace de manera cotidiana, a ellos se les dan diferentes herramientas para el aprendizaje. Y nosotros como papás muchas veces desconocemos esas metodologías. Ahora, ¿qué tan importante es que nosotros como papás conozcamos ese tipo de herramientas? Y es para evitar esta situación. A veces está uno en la casa, tiene 2 niños, perdón, tiene 2 hijos, y hay un niño que de pronto aprende con mucha facilidad haciendo resúmenes, y entonces se saca muy buenas notas. Y el hermanito, posiblemente, de pronto, ¿qué dice uno como importante es que nosotros haga el intento de hacer lo mismo que hace su hermano? Mire que su hermano hace resúmenes y le va bien, saca muy buenas notas. Tiene 2 hijos. Entonces, haga lo mismo porque ese es el método que sirve. En este caso, posiblemente ese método no le sirva. Entonces, de pronto queda uno con la duda, bueno, entonces, ¿cuál será el método apropiado o qué otros métodos hay? ¿Cómo le puedo yo ayudar a mi hijo para que él potencie ese aprendizaje? ¿Por qué le funciona a un niño y por qué no le funciona al otro? A veces dice uno, ¿por qué no hacer lo que yo hacía cuando era pequeño? Yo iba y hacía tal diagrama, hacía tal método y a mí me funcionaba. Entonces, póngase a hacer eso. Y resulta que muchas veces eso no funciona así. Entonces, ¿por qué hablar de métodos de estudio como papás? Porque dentro de ese acompañamiento nosotros tenemos que tener herramientas, no solo de conocer, de tener conocimiento sobre las temáticas, sino también de qué formas el estudiante puede aprender. Es importante eso. A veces caemos en el error de hacerle la tarea al niño, por ejemplo. Es que uno como estudiante, entonces venga a ayudar a la tarea y sacó la nota. Y este muchacho no aprende, entonces en usted repase para cuando le pregunten la tarea. Y eso también es. Entonces, por eso es necesario que nosotros, como padres de familia, sepamos de métodos de estudio. Ahora, es necesario reconocer las inteligencias múltiples. ¿Y qué son las inteligencias múltiples? Pues son aquellas, me escriben por ahí que hay un audio que está distorsionado, ahorita me escriben en el chat si de pronto ya está corregida la situación, por favor. ¿Por qué reconocer las inteligencias múltiples? Resulta que, como en el ejemplo anterior, tenemos varios hijos y entre nosotros y ellos hay diferencias para el aprendizaje. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Son esas capacidades individuales que nos caracterizan, que nos hacen diferentes de los demás. Yo puedo tener 3 hijos y resulta que los 3 hijos tienen métodos de aprendizaje diferente o requieren métodos de aprendizaje diferente. ¿De qué depende ello? Ya me dicen que ya se escucha bien, muchas gracias. ¿De qué depende ello? Resulta que todo ser humano tiene ciertas potencialidades para el aprendizaje. No sé si han escuchado en alguna oportunidad que dicen, hay personas que son visuales, hay personas que son auditivas, hay personas que son kinestésicas. Quiere decir ello que cuando la persona tiene esa, digamos, mayor disposición a lo visual, es aquella persona que aprende mucho mejor con métodos visuales, con imágenes, con videos. Aquella persona que es kinestésica aprende más con la práctica, tocando los elementos, experimentando. Aquella persona que es auditiva aprende muchísimo más escuchando. Entonces, es normal que una persona auditiva para aprender algo coja un libro o el cuaderno y empiece a leer en voz alta, porque al escuchar se comprende con mayor facilidad.
Diferente cada uno de ellos, diferentes los métodos en cada uno de ellos. Entonces, nosotros como papás lo primero que tenemos que hacer o tratar de hacer, porque no es nada fácil, es identificar cuál es el potencial de nuestros hijos, hacia dónde tienen mayor facilidad, hacia lo visual, hacia lo kinestésico, hacia lo auditivo, y a partir de ello, entonces, bueno, joven, usted por decir algo tiene mayor facilidad para lo visual, entonces vamos a utilizar un método de estudio que sea gráfico, de dibujo, de diagramas, de mapas mentales que le permiten facilitar su aprendizaje y su comprensión. Entonces miremos lo importante de reconocer en los niños efectivamente ese tipo de cosas. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el método, cuál es mejor, el método de estudio o la estrategia de aprendizaje? Entonces aquí también quiero estratificar estas dos categorías de la siguiente manera. Muchas veces confundimos la palabra método de estudio con estrategia de aprendizaje, pero pues son cosas que son muy similares, pero no son iguales. El método de estudio como tal es ese método que utiliza el estudiante, esa actividad que utiliza el estudiante para estudiar, de la cual nos van a hablar ahorita la psicoorientadora. Por ejemplo, subrayar, hacer un resumen, hacer un esquema, hacer un mapa mental. Esas, digamos, actividades puntuales es lo que llamamos los métodos de estudio. Si ustedes le preguntan a sus hijos, seguramente que los conocen, ya saben los métodos de estudio, los conocen. Han trabajado con ellos en las diferentes asignaturas, les han colocado muchas veces talleres, tareas, etcétera, que en donde han tenido que utilizar ese tipo de metodología. Pero esta actividad en sí misma no fortalece el aprendizaje como tal. ¿Cuándo es que se debe, digamos, pasar a una estrategia de aprendizaje? Es cuando se hace un método, ese método de estudio se hace consciente. ¿Y cómo es que el método de estudio se pasa a ser consciente? Es cuando el estudiante empieza a hacer un proceso metacognitivo. Dice metacognitivo, quiere decir ello que es cuando el estudiante empieza a hacer reflexión sobre su manera de aprender. Entonces, el padre de familia acompaña al estudiante a que haga una reflexión, venga, ¿cuál es mi método para aprender? ¿Con qué se me facilita más aprender? ¿En qué momento aprendo con mayor facilidad? ¿Cómo pienso el aprendizaje? Esa reflexión y el darse cuenta de la manera de aprender es lo que llamamos el proceso metacognitivo, y es cuando tomamos el método de estudio, que es una acción operativa, y la volvemos consciente. Pero no solamente es necesario que sea consciente, sino que además, que es la parte de pronto más compleja, que esto se vuelva un hábito. Quiere decir que el estudiante debe volver un hábito la aplicación de ese método de estudio para que sea efectivo. Un ejemplo, si yo hago un diagrama y jamás en la vida lo vuelvo a hacer, no puedo esperar que el hacer diagramas se convierta en mi estrategia de aprendizaje, porque tiene que ser algo disciplinado, algo que yo empiece a manejar de una manera muy sencilla, muy natural. Entonces, lo mejor no es tener un método de estudio. Lo mejor es desarrollar una estrategia de aprendizaje que le permita al estudiante hacer conciencia de ella. Si no, jamás va a sobrepasar el límite del mínimo posible. Y nosotros acá lo que pretendemos es que haya un desarrollo del potencial del estudiante. A veces nos conformamos tristemente con los estándares mínimos y con la nota mínima. Ah, bueno, lo importante es que pasó. Se sacó 3.0 y pasó en limpio. Y en todas las asignaturas tiene 3. Lo importante es que el muchacho pues vaya ahí, va pasando los años. Pero ¿cuántas veces decimos, hombre, no, eso no es lo importante es que el muchacho desarrolle su verdadero potencial? Y casi que lo de la calificación es lo que menos interesa, es qué tanto sabe el estudiante, qué tanto se le nota esa transformación y esa formación integral. ¿Listo? Para concluir esta reflexión, entonces tengo 3 elementos allí para rescatar. Lo primero, que nosotros como padres de familia, además de todo el apoyo cognitivo que le damos a los muchachos, hablo del conocimiento, de la experiencia que tenemos en las diferentes áreas o en algunas de ellas, también debemos conocer métodos de estudio y conocerlos y ayudárselos a aplicar a los muchachos para que ellos puedan avanzar en sus aprendizajes. Segundo,
que yo como padre de familia debo de ayudar a mi hijo a que reconozca su potencial y su inteligencia, digamos, particular, para que él pueda desarrollar efectivamente una estrategia de aprendizaje y que, digamos, utilice el método de estudio apropiado para él. A veces los muchachos utilizan un método equívoco y eso no les permite avanzar. Y tercero, que debemos propiciar, acompañar y ayudar a los estudiantes, a nuestros hijos, a que establezcan una estrategia de aprendizaje, una estrategia que se vuelva natural en ellos, que la utilicen de manera disciplinada, que se vuelva cotidiano y que asimismo se vuelva un hábito para el aprendizaje. Estas son las 3 conclusiones de esta pequeña reflexión. Antes de escuchar a nuestra psicoorientadora para que nos hable ahí sí ya específicamente de lo que tiene que ver con los métodos de estudio. Muchas gracias. Buenos días, papás. Bueno, no los puedo ver, pero de verdad me siento muy contenta de poder estar en esta mañana con ustedes. Darle gracias a Dios primero que todo por este día maravilloso que nos regala. Pedir siempre al Espíritu Santo, le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia para poder entender estos temas, porque son muy importantes para nosotros mismos, para nuestros hijos. Entonces, no estamos compartiendo pantalla de lo que voy a hablar, Rafa, solamente está Sí, mi ya mano. era que la quería poner en primer plano por lo que estaba saludando. Entonces, papitos, de verdad, bienvenidos, que de verdad, ojalá tomemos apuntes de las cosas importantes que se han dicho. Rafael ha dicho muchas cosas que, de verdad, si no la ponemos en práctica, va a ser muy, muy buena el avance, el estudio de nuestros hijos, porque eso hay que empezar desde ya, sobre todo los que tienen niños pequeños, empezar esta metodología y esas estrategias para que sea mucho mejor el aprendizaje de nuestros hijos. Ahí también podemos aprender nosotros si estamos estudiando, porque sé que hay muchos papás estudiando y pues deben de tener todas esas metodologías, entonces eso también les sirve a nuestros hijos. Entonces vamos a iniciar con 7 condiciones básicas para conseguir un óptimo aprendizaje. Seguimos. Entonces, uno de los 7 son, vamos a enumerarlos, que son el deseo, motivación, capacidad para afrontar los problemas, apoyo de los padres, detección temprana de dificultades de aprendizaje, la escuela y métodos y técnicas. El deseo es algo muy importante, tener deseo de todo lo que hagamos, sea cual sea lo más pequeño que hagamos en nuestra vida, aprender de forma libre y voluntaria hacer las cosas, enamorarlo, ahí donde viene la motivación de nosotros como padres, de enamorar a nuestros hijos en cada cosita que hagan, entre esas pues el estudio. También va muy pegada de la motivación, aprender e interés un objetivo final que se requiere llegar, o sea, motivar de que vamos a ser unos buenos estudiantes, que ellos son unos excelentes niños, inteligentes, todo el tiempo estarlos motivando. Me preocupa porque uno a veces escucha que los chicos dicen, es que yo vengo a estudiar porque mi mamá dice que hay que salir de eso. Es que tiene que terminar el bachiller porque si no, pues no va a poder avanzar, al menos a barrer la calle, por ejemplo, la motivación, que no debería ser así. La motivación es de que vamos a aprender unos temas, unos conceptos y que eso va a ayudar a que pues, podamos llegar a otras carreras, a otra forma de estudio, otras capacitaciones, bueno, hay muchas cosas de que no nos vamos a quedar ahí, sino vamos a mejorar, ¿no? A mejorar entonces siempre motivar, siempre para mejorar la capacidad de inteligencia de nuestros hijos, porque nuestros hijos son muy inteligentes, todos somos inteligentes, no hay ninguna persona que sea brutica. Desafortunadamente somos brutos porque de esa manera es lo que nos decimos, somos brutos, y tengo entendido que nuestros antepasados nos decían, es que usted no es inteligente, es que usted no es, y a veces repetimos esas mismas conductas y no estamos haciendo bien. Entonces, es motivar siempre que somos capaces y que vamos a poder ser mucho mejores. La capacidad para afrontar los problemas. Es muy importante ayudar a nuestros hijos a que cada uno tenemos capacidad para afrontar los problemas y está desde que yo como papá los ayudemos a salir de cualquier problemita, La inteligencia, ¿qué es? La inteligencia es de que cada problema
que tengamos en nuestras vidas lo podamos solucionar. Eso es ser inteligente, ¿no? El apoyo de los padres pues va ahí también, o sea, tiene que ver mucho, cada uno va muy pegadito. La detección temprana de dificultades de aprendizaje. Es como yo, lo que decía ahorita Rafael, que es muy importante, las inteligencias que tenemos, que hay. Entonces, ¿cómo voy detectando cuál es la inteligencia de mi hijo que desarrolla mejor y cómo yo lo voy ayudando a que, bueno, esta es la forma y la metodología que puede este niño, este estudiante, que igual manera también lo detecta, para que el aprendizaje sea mejor para él. Eso yo pienso que se da desde temprana edad de nuestros hijos, entonces es mirar cómo lo voy. De igual manera, pues estamos nosotros para ayudarlos también a detectar, entonces es algo muy importante que debemos hacer. En la escuela, pues con los profesores también preguntar, bueno, cómo la formación de nuestros hijos, cómo se comporta, y ahí entre los dos vamos mirando, pues, cuál es la mejor estrategia, cuál es la mejor metodología. Y pues en los métodos y técnicas, el estudio pues nos ayuda a mirar, como decía Rafael, que no voy a repetirlo porque ya lo ha dicho, que cuál sería la que cada niño va a tomar desde nosotros como padres y el docente, que estemos los dos interactuando, cuál es lo mejor para nuestros hijos. Podemos pasar la próxima, Rafa. Técnica de estudio para sacarle el máximo partido al aprendizaje. Eso nos lo dice José Pascual, fundador del método Pascal. Entonces, él propone estos métodos para mejorar el rendimiento: la prelectura, la lectura comprensiva, subrayar, hacer resúmenes. Entonces, cada uno va mirando con el acompañamiento de ustedes como papás, porque de igual manera todo esto se da a medida de nuestros conocimientos también y cómo le vamos a nosotros, a nuestros hijos, implementando todos estos métodos para que ellos se les facilite el aprendizaje, para que logren entender mejor una lectura, unas tareas que les dejan. Entonces, todo esto es lo que nosotros como padres debemos de tener en cuenta para que ellos también lo vayan desarrollando, porque pues todo esto se desarrolla a medida que nosotros como educadores, que somos los primeros educadores, que somos nosotros como padres, y los educadores en la institución. Entonces, tener en cuenta que pues, la prelectura, pues se trata que el alumno se anticipe a la lección, que cuando el profesor explique el tema en clase, él ya vaya leído desde su casita y sepa de qué está hablando en clase. Es muy importante, yo sé que casi no se hace, pero es muy importante. Eso es algo que se hace con los muchachos, de decirle, lean, no se vengan cieguitos al colegio, sino repasen, porque los profesores siempre le dicen, vamos a hacer mañana tal tema, entonces vengámonos. Igual manera, eso se da y lo motiva, pues los papás también en el acompañamiento con el niño. La lectura comprensiva, también es muy importante que los niños en casita lean, que pues, nos pongamos a leer en casa algún libro interesante. Hay muchas cosas importantes, muchos libros importantes para leer. Qué rico que al menos media hora diaria lo hagamos. Y ahí vamos también nosotros aprendiendo y los chicos van agilizando la parte de lectura, van fortaleciendo esa comprensión. Subrayar lo que no me parece que entendí o lo que no entendí, buscar en el diccionario, ¿no? Son cosas que podemos hacer y vamos enriqueciendo, ahí se me olvidó enriqueciendo nuestro lenguaje, nuestro vocabulario. Y hacer resúmenes, es muy bueno hacer resúmenes, lo digo por experiencia propia, porque es algo que queda ahí más. Cuando usted lee y escribe, pues va a quedar mejor el concepto y el conocimiento de lo que está estudiando. Hacer esquemas, esas otras metodologías, otras reglas memotécnicas que son útiles para recordar nombres, fechas, lo que estamos hablando ahorita, el volver a repasar. A veces solamente se hace una sola vez algo que ha quedado claro y lo que se ha aprendido, se dice que se debe leer 3 veces, digamos, algo que
tengo que explicar o que es para después unos talleres o bueno, lo que vamos a hacer, se debe leer 3 veces para que no me quede más claro. A veces solamente se lee una sola vez y como que ya lo entendí. No, hay que leer y releer para que me quede claro los conceptos. La autoevaluación es el último paso que propone Pascal para estudiar un tema, es hacer exámenes simulados u orales y tarjetas con preguntas y respuestas que de verdad sirven muchísimo. Y ser organizados, ¿no? Hay que ser organizados porque es algo muy importante de organizar. Yo pienso que antes de acostarse, tener ojalá una agenda donde podamos establecer lo que voy a hacer el día siguiente para que no se me pase, porque por lo regular pasa de que, ay, se me olvidó, no alcancé, pero porque no somos organizados. Entonces, esas son como las reglas son ¿qué? Me devuelve la anterior, no, Rafa, la otra. Esas son las técnicas, serían 4, ¿me pasa la otra? Porfa. Me quedó repetido, eran 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 reglas para poder tener un buen estudio, una buena metodología para poder, pues, en cada año, desde preescolar, porque todo eso va desde preescolar, 9 técnicas. 9 técnicas para tener un buen estudio, un buen aprendizaje, desde preescolar, porque esto va desde preescolar hasta la universidad. Siempre que estemos estudiando, van a ser muy, muy importantes tenerlas en cuenta. Pasamos, Rafa. Yo creo que es bueno hacer un pequeño énfasis ahí en cada una de ellas, al menos mencionarla para tenerla bien presente, que es la prelectura, lectura comprensiva, subrayar, hacer resúmenes, hacer esquemas, reglas mnemotécnicas, repaso, autoevaluación y organización. Listo, ya le paso. Entonces, aquí hay 8 reglas básicas a la hora de estudiar en casita. Es importante que nuestros hijos elaboren un plan de estudio que les permitan tener una idea general de estrategia que tienen que realizar y de las horas que deben invertir. Eso siempre va con el acompañamiento de los padres. Nunca se nos olvide porque a veces los dejamos solitos. Y entiendo que hay muchos papás, que es lo que en estos últimos meses he hablado con los papitos, la mayoría de papás no están ellos solos. Y la verdad que así es un poco difícil que los chicos tengan estas reglas, pero yo pienso que a veces también, porque se encuentran papás de que del teléfono manejan muy bien como los horarios de nuestros hijos, están pendientes, videollamadas, pues como para no es, porque a veces dirán la mayoría de papás, no, eso es imposible porque eso no se puede hacer, pero yo escucho papás que sí ha sido posible ayudarles a tener todas estas reglas básicas en sus casitas. Entonces ahí dejamos, igual este video queda ahí, para que miremos bien específicamente, porque aquí no los alcanzo a ver bien, Rafa. Ahorita cuando tenía amplia, para enumerarlos, exacto. Entonces, el primer punto, estudiar siempre, ojalá, a la misma hora, en el mismo lugar. Además, en neurolingüística nos ayuda mucho a entender esto y de verdad que sí, sirve muchísimo. Estudiar todos los días. Oiga, muy importante, porque a veces no estudiamos en el último día que vamos a tener, o porque hoy no tenemos clase, no estudiamos, hay que motivar mucho a nuestros hijos en esa parte. Aportes de hacer como un cronograma de lo que hay que hacer en el día, establecer una hora para el estudio sin esperar las indicaciones de padres o profesores, pero yo sé que por lo regular siempre con los jóvenes hay que estar nosotros como papás, estar recordando. Y sobre todo ahorita con tantas variedades que ellos tienen de entretenerse, entonces siempre es bueno que uno de papá esté ahí reforzándoles. Dedicar en torno a una hora de estudio, ojalá, ¿sí? Que sea una horita para estudiar, no extendernos, sino que tener claro que, bueno, hoy en el día, o en una horita voy a estudiar tal materia, descansamos, otra hora, otra materia. Hacer más de
hacer más de una actividad. Bueno, aquí lo que nos decían es 5, ¿no? O sea, pero no de seguido, sino dejarle unas pautas, un receso para que no nos acomodemos tanto y al final no entendamos nada. Hacer preguntas entre las actividades y actividad para pues mirar si me quedó claro lo que estoy estudiando. Es muy importante. Comenzar a estudiar por lo más difícil y acabar con lo fácil. Mire que eso es algo también importante, que a veces no lo tenemos en cuenta. Hacemos primero lo más fácil y después lo difícil. De igual manera, también esto tampoco son reglas que debemos de tomarla porque se dijo en la reunión de padres, porque no, a veces se da todo lo contrario, ¿sí? Hay muchas situaciones, conocí una estudiante, por ejemplo, que siempre nos dicen que cuando vayamos a estudiar a exámenes, que que estudiemos, digamos, hoy, mañana hagamos un receso y porque ya acumulamos mucho y no, cuando entremos a hacer los exámenes no vamos a hacerlo bien y que nos va a ir mal. Y tuve la oportunidad de hablar con una estudiante y la estudiante, ella decía todo lo contrario. Ella decía que ella todo el tiempo estaba estudiando hasta el momento que que presentaba el examen y le iba siempre bien. Fue una excelente estudiante. Entonces, mire que no siempre se da. Entonces, estas reglas o esto que estamos dando, cada uno lo va a tomar a como ustedes ya se conocen y cuáles nos sirven y cuáles no nos sirven, porque yo sé que a todo el mundo no le va a funcionar igual, pero sí nos ayuda a organizar. Entonces, pues recordarles esas reglas básicas para estudiar. Ahí les va a quedar en el video, entonces para que volvemos y lo retomemos, para que, por favor, de verdad, pues podamos ayudar a nuestros hijos. Pasemos a la siguiente, Rafa, porfa. Y esta técnica que estudio para los más pequeñitos, de verdad que yo sí les aconsejo que con los niños pequeños aprovechemos todas esas técnicas si no las tenemos, porque yo sé que va a ser de muy buena ayuda. Entonces, aquí en las técnicas de estudio para ellos, el proceso de estudiar se puede ver facilitando, poniendo en práctica a diario estos hábitos. Mantener una rutina diaria. Es necesario dedicar un poco de tiempo diario a cada actividad. Estudiar, organizar, el juego, tener una hora fija para ir a dormir, eso es algo muy importante. Los niños se acuestan muy tarde, por eso a veces nos atrasan. Ellos empezando por los chicos, igual manera yo pienso que a los adolescentes también es importante que se acuesten temprano, se levanten temprano, porque así cumplen con el tiempo de sueño y van a levantarse. Un espacio para el estudio es muy beneficioso y muy importante contar con un sitio asignado en casa para el estudio. Debe tener buena iluminación, espacio y todos los materiales a mano. Estar muy cómodos, por favor. A veces se van y se sientan en escaleras, en unos espacios donde no están súper cómodos, entonces por eso tampoco el aprendizaje es óptimo. La organización correcta del estudio, hay que organizar los temas antes de comenzar a estudiar, o sea que, como decíamos anteriormente, la más difícil y las últimas la fácil, o viceversa, porque de alguna manera ya eso van en ustedes. Si eso les funciona, qué bien. Tomar descanso es muy importante, eso yo le decía también a los profesores de primaria, especialmente de que, bueno, ellos tienen 5 materias seguidas. Entonces, por cada materia que ellos tomen, que ellos aprendan, hagan sus estudios, sus tareas, hagamos pautas activas. Volvamos hagamos ejercicio, estirémonos, salgamos un momento, pues ustedes que son los que están llevando en ese momento estas clases con sus hijos, pues hacer pautas activas, no de una sola hacer las tareas, porque ellos a veces se cansan y no está bien. Y mire que con los profesores de primaria, pues ellos me decían que les había servido. Entonces, con ustedes también, pues, retomo esta ayudita para que, por favor, lo hagan. No estén todo el tiempo estudiando la media jornada cuando les toca a ustedes, ¿no? Porque cuando están con los docentes, pues, pienso yo que, pues, no va a ser lo mismo, pero sí es muy importante que tengamos esos recesos de descanso por clase. Muchas gracias. De verdad, cualquier preguntita, cualquier inquietud, cualquier duda, pues ahí está el WhatsApp para que nos los hagan saber. Muchas gracias. Ahora van los ciclos de preguntas. Al formulario en donde pueden hacer eso. ¿Listo?
Pues no siendo más, muchísimas gracias. No sé, Amanda se va a despedir. Papás, de mi parte, muchísimas gracias. Espero volverlos a ver muy pronto. La dejo a usted para que se despida y ya Sí, nos vemos. sí, de verdad, muchas gracias por la asistencia, papás. Pues no siendo más, sí, nos despedimos. Entonces esperamos nueva oportunidad de podernos comunicar y podernos ver. Dios los bendiga. Para algunos papás, perdón, que me están preguntando sobre matriz.